Continuando con nuestro curso básico de procesos estocásticos, abordaremos en esta sesión el tema correspondiente a cadenas de Markov discretas. En esta primera sesión daremos la definición, ejemplos y propiedades básicas de las cadenas de Markov. Las cadenas de Markov deben su nombre al matemático ruso Andrei Andreyevich Markov, quien nació el 14 de junio de 1856 y murió el 20 de julio de 1922. Los primeros trabajos de Markov fueron sobre teoría de números y análisis de fracciones continuas, límites de integrales, teoría de aproximación y convergencia de series. Después del año 1900, Markov aplica los métodos de fracciones continuas que había iniciado su maestro Chebyshev a la teoría de probabilidad. Markov fue el más elegante portavoz y continuador de las ideas de Chebyshev. Destaca su aportación al teorema de Jacob-Bernoulli, conocido como la ley de los grandes números. En el año 1913, Markov dedicó muchas horas a analizar el poema de Pushkin, un poema de Pushkin, ¿sí? Pero Markov no estaba interesado en la estructura en sí misma del poema, sino que eliminando puntuaciones, espacios, etc., recogió las 20.000 primeras letras del poema de Pushkin y las organizó en 200 bloques de 10 por 10 letras, contando vocales y consonantes en cada uno. Entonces, él logró observar que había 8.638 vocales y 11.362 consonantes. A continuación, Markov clasificó pares de letras sucesivas y encontró 1.104 pares de vocales y 3.827 consonantes dobles. El resto serían 15.069 pares de vocal y consonante o de consonante y vocal, observando que las letras no aparecen de forma independiente en el poema, sino que cada letra presenta una dependencia de la letra anterior. De su estudio, concluyó que la probabilidad de que aparezca una vocal es de 0.432. La probabilidad de que a una vocal le siga una vocal es 0.128 y que la probabilidad de que a una consonante le siga una vocal es de 0.663. La novedad del trabajo realizado por Markov fue la noción de que un evento aleatorio puede depender solo del pasado más reciente. Con esta motivación, entonces comenzamos dando la definición de lo que es una cadena de Markov. Entonces, una sucesión X o N, con N en los naturales, de variables aleatorias definidas sobre un espacio de probabilidad omega fp y con valores en un espacio medible S junto con la sigma álgebra total, donde S es un conjunto finito o numerable y no vacío, se llama cadena de Markov con parámetro de tiempo discreto si satisface la siguiente condición, conocida como propiedad markoviana. Entonces, lo que queremos que satisfaga es que para todo n en los naturales y para cualquier selección de estados i sub 0, i sub 1, i sub n-1 y j en s, se satisface que la probabilidad de que en el tiempo n+1 la cadena se encuentre en el estado j, dado que en el tiempo n la cadena se encontraba en el estado i, en el tiempo n-1 la cadena se encontraba en el estado i sub n-1 y así sucesivamente, hasta en el tiempo 0 la cadena se encontraba en el estado i sub 0, lo que queremos es que eso sea igual a la probabilidad de que en el tiempo n+1 la cadena se encuentre en el estado j, dado que en el tiempo n se encontraba en el estado i. En otras palabras, lo que nosotros pretendemos es que la estructura probabilística del futuro dependa únicamente del presente, más no del pasado del proceso. Aquí pues, para que la probabilidad condicional tenga sentido, pues pedimos que la probabilidad de que x sub n sea igual a i, x sub n-1 sea igual a i sub n-1, etc., hasta x sub 0 igual a i sub 0, queremos que eso sea mayor que 0. El primer ejemplo que podemos considerar es el siguiente. Supongamos que se lanza una moneda corriente infinidad de veces
y vamos a considerar la variable aleatoria x sub n definida como el número de caras obtenidas en los primeros n lanzamientos. Como bien pueden ustedes observar, esto resulta ser una cadena de Markov, pues el número de caras obtenidas luego del n+1 lanzamiento depende solamente del conocimiento de cuántas caras se obtuvieron luego del n lanzamiento y no de toda la información anterior. Entonces, aquí x sub n, ¿sí?, tiene que x sub n mayor o igual que 1 es una cadena de Markov. Bien. Entonces, consideremos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, vamos a suponer que tenemos una partícula que se mueve en la recta de 0 a 10, 0, 1, 2, 3, etc. Bien, vamos a suponer que del estado R de entre 1 y 9 se mueve al estado R+1 con probabilidad 1/3 y al estado R-1 con probabilidad 2/3. Si la partícula, ¿sí?, alcanza el estado 0, entonces permanece ahí con probabilidad 1/2 o se mueve al estado 1 con probabilidad 1/2. Si la partícula alcanza el estado 10, entonces permanece ahí con probabilidad 1/5 o se mueve al estado 9 con probabilidad 4/5. Si nosotros llamamos x sub n la posición de la partícula luego de n pasos, tenemos entonces que esta x sub n resulta ser una cadena de Markov, porque la posición en la que se encuentra la partícula luego del n+1 paso depende solamente de dónde se encontraba en el n-º paso. Entonces, esta se tiene que x sub n, n mayor o igual que 1, es una cadena de Markov. Bueno, entonces veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que en una escuela hay 150 niños y 250 niñas. Se escoge al azar un alumno tras otro para un examen médico. Y vamos a suponer que x sub n es el sexo del n-º alumno escogido, o sea, es un niño o es una niña. Aquí observamos que esto no va a resultar ser una cadena de Markov. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el tercer niño escogido sea un niño, por ejemplo, depende no solamente de que el segundo niño escogido haya sido una niña, sino también, por ejemplo, de que el primer niño escogido haya sido un niño o de cualquiera de las situaciones similares. Por lo tanto, esta no es una cadena de Markov. Es claro que x sub n, no es una cadena de Markov. Como decíamos, porque el sexo del niño que se escoge para el examen médico en el tiempo n+1 depende no solamente de qué sexo era el niño escogido en el tiempo n, sino de toda la información anterior. Bien, veamos a ver qué pasa si nosotros tenemos una cadena de Markov, x sub n, y vamos a suponer que n es un número natural, lo tomamos fijo por ahora, y i sub 0, i sub 1 hasta i sub n son elementos de S. Vamos a ver que la probabilidad de que x sub 0 sea igual a i sub 0, x sub 1 sea igual a i sub 1, etc., hasta x sub n igual a i sub n, es igual a este producto de probabilidades. Veamos a ver por qué. En efecto. Entonces, lo que nosotros tenemos es, observen ustedes, la probabilidad de que x sub 0 sea igual a i sub 0 por la probabilidad de que x sub 1 sea igual a i sub 1, dado que x sub 0 es igual a i sub 0, por, etcétera, hasta la probabilidad de que x sub n sea igual a i sub n, dado que x sub n menos 1 es igual a i sub n menos 1, pues esto, ¿a qué va a ser igual?
pues esto va a ser igual a la probabilidad de que x sub 0 sea igual a y sub 0, ¿sí? Por la probabilidad de que x sub 1 sea igual a y sub 1 y x sub 0 sea igual a y sub 0 sobre la probabilidad de que x sub 0 sea igual a y sub 0 por etcétera hasta esta expresión x sub n. Bueno, aquí ustedes observan que la siguiente que nosotros tendríamos aquí sería la probabilidad de que x sub 2 sea igual a y sub 2, dado que x sub 1 es igual a y sub 1. Pero ¿qué pasa? Como esto es una cadena de Markov, entonces nosotros tendríamos aquí, perdón, voy a borrar este pedacito. Esto es igual, aquí en este paso, voy a poner acá. Aquí, o sea, aquí quedaría la probabilidad, en este paso, probabilidad de que x sub 2 sea igual a y sub 2, dado que x sub 1 es igual a y sub 1. Pero como estamos asumiendo que esto es una cadena de Markov, entonces esto es igual a la probabilidad de que x sub 2 sea igual a y sub 2, dado que x sub 1 es igual a y sub 1 y x sub 0 es igual a y sub 0, porque estamos suponiendo que es una cadena de Markov. Entonces, cuando yo hago este desarrollo, esto me va a dar igual a, volvemos aquí, tendríamos que esto es igual a la probabilidad de que x sub 2 sea igual a y sub 2, x sub 1 sea igual a y sub 1, ¿sí? X sub 0 sea igual a y sub 0 sobre la probabilidad de que x sub 1 sea igual a y sub 1 y x sub 0 sea igual a y sub 0. Y así sucesivamente. O sea, en el último espacio se va a tener ¿qué cosa? Se va a tener la probabilidad de que x sub n sea igual a y sub n, x sub n menos 1, ¿sí? Sea igual a y sub n menos 1, etcétera, hasta x sub 0 sea igual a y sub 0 sobre la probabilidad de que x sub n menos 1 sea igual a y sub n menos 1 hasta x sub 0 igual a y sub 0. Y pues simplificamos lo que podemos simplificar. Acá se supone que la probabilidad de que x sub n menos 1 sea igual a y sub n menos 1, etcétera, hasta x sub 0 sea igual a y sub 0, sea mayor que 0. Con lo cual todas estas probabilidades que aparecen en el denominador son mayores que 0 y podemos entonces hacer esta simplificación. Podemos simplificar esta con este con el que viene acá, ¿sí? Y este con el inmediatamente anterior. Y lo que obtenemos finalmente era lo que estábamos diciendo hace un momento. Estas probabilidades, fíjense, que es lo que estamos diciendo, la probabilidad de que en el tiempo 0 la cadena se encuentra en el estado y sub 0, en el tiempo 1 en el estado y sub 1, hasta en el tiempo n en el estado y sub n, pues va a ser igual. Primero, la probabilidad de que x sub 0 sea igual a y sub 0. La probabilidad de pasar del estado y sub 0 al estado y sub 1 en un paso, etcétera, hasta la probabilidad de pasar en el tiempo n-1 del estado y sub n-1 a estar en el tiempo n en el estado y sub n. Estas probabilidades que tenemos aquí son muy importantes y se conocen como probabilidades de transición. Entonces vamos a definir pi sub ij, algunos autores lo llaman p sub ij, ¿sí? Está definido como la probabilidad de que en el tiempo n más 1 la cadena se encuentra en el estado j, dado que en el tiempo n la cadena se encuentra en el estado i, con i y j en s. En principio uno podría pensar
que estas probabilidades pues dependen de el n. Nosotros aquí asumiremos que las cadenas de Markov son homogéneas, es decir, que estas probabilidades de transición en un paso no dependen del n. La distribución inicial, o sea, la distribución de la variable aleatoria x sub 0, es lo que se conoce como distribución inicial. Vamos entonces, y aquí podemos dar una definición. La matriz P, podemos llamarla P o Pi, como quieran, lo voy a llamar Pi yo. Pi es igual a Pi sub I J con I y J en S. Esta se llama matriz de transición. Matriz de transición. Esta matriz resulta ser una matriz estocástica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la suma de las componentes de cada fila siempre va a ser igual a 1. Veamos para los ejemplos que habíamos considerado anteriormente cuáles son las correspondientes matrices de transición. Entonces, el primer ejemplo que teníamos acá es x sub n, es el número de caras obtenidas en los primeros n lanzamientos. Dijimos que x sub n es una cadena de Markov. Entonces, lo primero que vamos a mirar es cuáles son los posibles estados de la cadena. Entonces, ejemplo. Entonces, vamos a considerar el ejemplo 1 que trabajamos antes, lanzamiento de una moneda. Una moneda corriente, infinidad de veces. ¿Ok? Bueno, entonces veamos a ver cuál es el conjunto de estados. El conjunto de estados sería S. Puede ser, entonces, recuerden que x sub n está representando el número de lanzamientos, el número de caras obtenidas luego de n lanzamientos de la moneda. Entonces sería 0, 1, 2, etc. ¿Sí? Ese es el conjunto de estados. De la cadena x sub n, n es igual que 1, donde x sub n está definida como número de caras obtenidas luego de n lanzamientos. De la moneda. Entonces vamos a ver cuál sería la matriz de transición. Entonces tendríamos aquí pi es igual. Entonces hacemos lo siguiente. Voy a colocar en esta primera los estados, serían 0, 1, 2, 3, etc. 0, 1, 2, etc. Bien, entonces comenzamos a interpretar las diferentes componentes de esta matriz. ¿Cuál es la componente que aparece en el lugar 0, 0? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que, dado que hasta el instante n se han obtenido 0 caras, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que hasta el tiempo n más 1 siga habiendo 0 caras? ¿A qué es igual esto? ¿Eso qué estaría significando? Que en el n más 1º lanzamiento se obtuvo un sello. Y eso ocurre con probabilidad 1/2. Aquí, en el siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que en el tiempo n se habían encontrado n caras, cuál es la probabilidad de que en el tiempo n más 1 haya una cara?
¿Eso qué significa? Significa que en el n+1 lanzamiento se obtuvo una cara. Entonces esto va a ser igual a 1/2. Pasar del estado 0 al estado 2, pues eso es 0. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo cuál es la probabilidad de que si luego de n lanzamientos el número de caras obtenidos haya sido 0, ¿cuál es la probabilidad de que en el tiempo n+1 el número de caras obtenidas sea 2? Pues eso no puede ser. Entonces esto sería. Bien, aquí, probabilidades de que en el tiempo n+1 el número de caras obtenidas sea 1, dado que en el tiempo, aquí, probabilidad de que tiempo n+1 el número de caras obtenidas sea 1, dado que en el tiempo n el número de caras obtenidas era 0, ¿sí? Aquí sería, perdón, aquí tenemos x o n+1, perdón, aquí lo interpreté, es esta. Si en el tiempo n había 1, que en el tiempo n+1 haya 0. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si hasta el tiempo n se ha obtenido una cara, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que luego de n+1 lanzamientos haya 0 caras? Pues eso va a ser 0. 1, 1 significa que en el n+1 lanzamiento se obtuvo un celio, eso es 1/2. 1, 2 sería que en el n+1 lanzamiento se obtuvo una cara, esto es 1/2, 0 y así sucesivamente. De 2 a 0, entonces sería probabilidad de que x sub n+1 sea igual a 0, dado que x sub n es igual a 2. Pues esto va a ser 0. 2, 1 también va a ser 0. 2, 2 pues va a ser 1/2. 2, 3 va a ser 1/2, etc. ¿Listo? Entonces esa sería la matriz de transición de nuestro primer ejemplo. Veamos a ver cuál sería la matriz de transición de nuestro segundo ejemplo. Aquí nos está diciendo que tenemos una partícula que se mueve sobre este segmento de recta entre 0 y 10. Si está en la posición R, con R entre 1 y 9, se mueve al estado R+1 con probabilidad 1/3 y al estado R-1 con probabilidad 2/3. Y si alcanza el estado 0, permanece ahí con probabilidad 1/2 o se mueve al estado 1 con probabilidad 1/2. Lo mismo, si alcanza el estado 2, permanece ahí con probabilidad 1/5 o se mueve al estado 9 con probabilidad 4/5. Entonces, para este ejemplo, tendríamos lo siguiente. Entonces, ahora, para el ejemplo 2. Movimiento de la partícula. Bien. Bueno. Entonces, tendríamos, veamos a ver cuál es la matriz de transición. Entonces, estaríamos, son 10 estados, 0, 1, 2, 3, bueno, no voy a escribirlos todos, 10, aquí sería 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta 10. Entonces, vamos a ver cuál es la probabilidad de que si la cadena en el tiempo n, la partícula en el tiempo n estaba en la posición 0, ¿cuál es la probabilidad de que en el tiempo n+1 siga en la posición 0? De acuerdo a la información que nos dieron, dice que si alcanza el estado 0, entonces permanece en ese estado con probabilidad 1/2 o se mueve al estado 1 con probabilidad 1/2. Entonces, si alcanzó el estado 0 en el tiempo n, se queda en el estado 0 en el tiempo n+1 con probabilidad 1/2. O la otra opción es probabilidad de que x sub n+1 sea igual a 1, dado que x sub n es igual a 0, también va a ser igual a 1/2. La probabilidad de que x sub n+1 sea igual a j, para j diferente de 1 o 0, dado que en el tiempo n estaba en la posición 0, pues va a ser igual a 0. Entonces aquí esto nos daría 1/2 y todas estas nos van a dar 0. La probabilidad de que en el tiempo n+1 la cadena se encuentre en el estado 0,
dado que en el tiempo n estaba en el estado 1, entonces, ¿cómo sería? Entonces dice que si está, el problema decía, si está en el estado 1, entonces se va a mover al estado R más 1, ¿no es cierto? O sea, al estado 2 con probabilidad 1/3 y al estado R menos 1 con probabilidad 2/3. Entonces, si estaba en el estado 1, la probabilidad de que pase a estar en el estado 0 va a ser igual a 2/3 y la probabilidad de que pase al estado 2, dado que estaba en el estado 1, va a ser igual a 1/3. Entonces aquí estaríamos 1, de 1 a 0 es 2/3, de 1 a 1 es 0, de 1 a 2 sería 1/3 y todos los demás son 0. Y así sucesivamente. Vamos a mirar la columna 2. Si en el tiempo n estaba en el estado 2, la probabilidad de pasar al estado 0, pues esa va a ser 0. Del estado 2 al estado 1, ¿no es cierto? Quiere decir que va hacia atrás, o sea, esto ocurre con probabilidad 2/3, aquí sería 0, de 2 a 3 sería 1/3 y así, 0. ¿Sí? Bien, entonces veamos a ver con el estado 10. Dice de 10 a 0, pues es 0, de 10 a 1 es 0, de 10 a 2 también es 0, ¿sí? Aquí todas estas son 0. 0. Y vamos a mirar qué es lo que nos dicen que pasa cuando está en el estado 10. Entonces dicen, si la cadena alcanza el estado 10, permanece ahí con probabilidad 1/5 o se mueve al estado 9 con probabilidad 4/5. Entonces las opciones que tenemos aquí para esta cadena es pasa al estado 9 o se queda en el estado 10. Entonces 1/5 y aquí 4/5 y todas las demás probabilidades son 0. Esa sería entonces la matriz de transición del movimiento de esta partícula. Bien. Bueno, finalizamos con una observación. Entonces, si el conjunto de estados es finito, estados S es finito, entonces nosotros podemos representar la cadena de Markov mediante una gráfica de la siguiente forma. Nosotros hacemos unos ciertos nódulos donde lo que hacemos es indicar los estados de la cadena. Supongamos que tenemos una cadena con 5 estados. Supongamos que el S es igual a, vamos, A, B, C, D y E. Vamos que esos son los estados A, B, C, D y E. Y aquí nosotros podemos entonces ir, miramos a ver si hay un paso del estado A al estado B, entonces lo señalamos con una flecha, ¿sí? Del estado B al estado A podemos decir que queda acá, del estado B al estado C, ¿sí? Por ejemplo, que tengamos del estado D al estado C y del estado C al estado D, y aquí digamos que sea algo así, y así. Entonces nosotros podemos, acá por ejemplo, tendríamos una matriz de transición, vamos a colocarla aquí, podemos suponer A, B, C, D y E, A, B, C, D y E. Entonces podemos pensar, por ejemplo, que de A a no hay transición, que es 0, de A a B vamos a suponer, digamos que esa probabilidad es un medio, ¿sí? De A a B, bueno, a B, y supongamos que de A a D también hay transición, de A a D esto 0, esto es un medio y aquí 0. Aquí podemos suponer que puedo pasar del estado B al estado A con probabilidad, por ejemplo, 1/3.
del estado B al estado B vamos a suponer que es 0. Del estado B al estado C vamos a suponer, digamos que esa probabilidad es, por decir algo, 4 tercios y aquí 0, 2 tercios, perdón. 2 tercios. 0, 0. Podemos entonces del estado C, nos vamos al estado D, podemos pensar que también va de C a C, digamos que tiene esta. Entonces podemos decir que de C a D va con probabilidad, digamos, un quinto. De C a C, digamos que va con probabilidad de 13, de C a D. Y aquí de C a D, de C a C, entonces aquí 4 quintos y esta es probabilidad de 0, 0, 0. De D vamos a suponer que va a C y a E. ¿Sí? De D alcanza los estados C, el estado D. Supongamos que 3 cuartos, un cuarto, ¿sí? 0, 0, 0. De E solamente a E, ¿sí? Entonces 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, esta sería, digamos, la matriz. Aquí podemos entonces representar gráficamente esta cadena que tiene como conjunto de estados A, B, C, D y E. Entonces hacemos, si hay una conexión entre un estado y el otro, trazamos la flecha correspondiente. Si queremos podemos colocar sobre la flecha correspondiente la probabilidad con la cual está haciendo esa transición, ¿no es cierto? Y aquí medio. De B a está diciendo que es un tercio, ¿no es cierto? De B a C es 2 tercios, ¿sí? De C a C es 4 quintos y de C a D es un quinto. De D a C es 3 cuartos y de D a E es un cuarto y de E a E es 1. Entonces aquí con esto podemos entonces hacer una representación gráfica de esta cadena. En la próxima sesión entonces vamos a ver cómo podemos calcular las probabilidades de orden superior en una cadena de Markov, es decir, vamos a hablar de lo que es la matriz de